Sean bienvenidos a este nuevo video, en donde hoy tomará lugar el tema de los media. Así es como se le cataloga a todo objeto, tanto físico como digital, que se considera perdida, ya sea parcial o permanentemente. Les aclaro que este video va a tener censuras en varias ocasiones. Algunos rostros no serán mostrados al público, unas partes narradas y escritas también estarán censuradas. Esto con el fin de evitar conflictos con la plataforma. Así que sin nada más que decir, le damos inicio a este video. All American Massacre es una película grabada en video, dirigida por William Hooper, hijo del director Tobe Hooper, quien fue el director y escritor de la película original, Masacre en Texas. A pesar de haber sido completamente terminado, All American Massacre nunca ha sido lanzado al público. En un principio, la película serviría como un cortometraje de 15 minutos, grabado con una cámara digital de alta resolución, pero poco a poco, el proyecto se terminó extendiendo a una duración de 60 minutos. Los lugares donde se efectuaron la película son mayormente en la casa de director, William Hooper, y en las calles sin un permiso previo. Algunos efectos especiales fueron hechos en computadora, como se puede ver en el tráiler de la cinta. Otros aparentemente fueron hechos con efectos prácticos. El soundtrack de la cinta estaría hecho por el guitarrista Buckethead, el cual también interpretaría al intrépido Leatherface en la película. Entre las muchas escenas horripilantes de la película, se escribió otra, que comúnmente se conoce como la escena de la piraña. En esta escena, los guerreros de la tribu iban a una pierna a un solo guerrero, herido en la batalla. Luego, la tribu ataría al guerrero a un tronco, y lo arrojaría a aguas infestadas de pirañas, siendo devorado lentamente por los temibles peces. La filmación de la escena comenzó, pero nunca se completó, debido a que las pirañas eran difíciles de controlar, y la cámara submarina del equipo de filmación no funcionaba correctamente. La escena se desechó por completo, y solo existen imágenes fijas de producción. Se rumoreaba que la escena se incluyó en varios oscuros lanzamientos de videos extranjeros, pero esto ha demostrado ser falso. Camera Heads es un creepypasta publicado por primera vez en los tableros paranormales de 4chan, el sábado 8 de agosto de 2009. De acuerdo a algunos testimonios, los Camera Heads serían unos entes misteriosos, de naturaleza malévola, que acosan a sus víctimas. Su apariencia varía, pues algunos declaran que se trataban de figuras humanas que se comportan como cámaras de vigilancia, criaturas alargadas con una cámara en vez de cabeza, o seres con partes mecánicas. Event Horizon fue una película de terror de ciencia ficción de 1997, dirigida por Paul Anderson. Inicialmente, la película duró al menos 130 minutos. Este corte contenía mucha más violencia que la versión lanzada de la película. Cuando Anderson proyectó la película, se sintieron perturbados por lo espantosa que era. Anderson sintió que no se les había dado suficiente tiempo en postproducción para refinar completamente el corte, y fue demasiado pronto para las audiencias de prueba. En consecuencia, las audiencias de prueba estaban igualmente molestas con el contenido espantoso, y las reacciones negativas llevaron a Paramount a obligar a Anderson a editar la película en 30 minutos, específicamente, el material extremadamente sombrío. De las tantas escenas que existen, pude extraer una en el cual el Capitán Miller encuentra un diente humano con goma de mascar en el pasillo, mientras explora el barco. Se supone que el diente fue arrancado mientras masacraba a la tripulación original del Event Horizon. Última casa en calle sin salida fue una película de terror de 1977, escrita, dirigida, producida y protagonizada por Roger Watkins. La película es conocida por su intensa atmósfera gore y perturbadora, con muchos rumores en torno a la película, incluida la posibilidad de que los asesinos representados en pantalla fueran reales.
No ayudó a estos rumores el hecho de que los créditos presentaban seudónimos, en lugar de los nombres reales, de los miembros del reparto, lo que los hacía muy difíciles de localizar. Se necesitarían casi 30 años para que se revelara el nombre real del creador. Sin embargo, incluso antes de que la película se proyectara oficialmente, un corte anterior de 3 horas, conocido como Los relojes de Cuco del infierno, se proyectó en algún momento de 1973. Según los informes, esta versión fue tan perturbadora para los asistentes al teatro, que incitaron disturbios por la violencia que se exhibía. Debido a estos disturbios, y la controversia general que rodearía a la película, esta versión fue rápidamente retirada de los cines, y muy cortada y editada, dejando la película final en solo 77 minutos. El corte original de 3 horas, no se ha publicado de ninguna forma. Teniendo en cuenta la cantidad de controversia que surgió con el metraje sin cortar, es posible que haya sido destruido, en un intento de evitar más problemas en el futuro. Sin embargo, hay rumores de que un archivo de películas de Nueva York tiene una copia del corte de 3 horas. Mas esto no está del todo confirmado. Sadistic es una película del 2002, del famoso crítico de internet, Brad Jones, más conocido por su personaje de The Cinema Snob. Después de sentirse decepcionado con su película anterior, Canceled Sitcoms, Jones finalmente comenzó a hacer películas fuera de los proyectos universitarios. La película fue aparentemente bastante gráfica. Desafortunadamente, la película fue robada, junto con toda la colección de DVD de Brad, y como la mayoría de sus primeras películas, se perdió. A diferencia de las comedias de situación canceladas, esta película nunca se transmitió en un sitio web, por lo que es aún menos probable que se encuentre. Cuando Disney comenzó a trabajar con Pixar en el proyecto, querían que la película estuviera dirigida a adultos, y fuera lanzada a través de su sello, Touchstone Company. Esta primera versión, denominada El Viernes Negro, era mucho más cínica, cruda y oscura, que el producto final. Debido a la falta de información compartida en esta versión original, se desconoce hasta dónde llegó el desarrollo, antes de ser reescrito por completo. Cuando los ejecutivos de Disney observaron el producto final, no estaban muy entusiasmados, y la proyección fue mal recibida en general. La versión original para adultos fue descartada, a cambio de la película que se conoce hoy. El 26 de abril de 2003, el escalador, Aaron Ralston, quien entonces tenía 26 años, estuvo involucrado en un accidente, en un camión de los Estados Unidos. Mientras bajaba por un cañón de ranura, una roca que estaba usando para soportar su peso, se desprendió, y le inmovilizó la mano derecha, contra la pared del cañón. En esta ocasión en particular, Ralston no le había dicho a nadie con anticipación, que se iba de viaje de escalada, y como tal, sabía que era poco probable que alguien viniera a buscarlo. Después de 3 días de intentar cortar la roca con un cuchillo, Ralston decidió que intentaría amputar el antebrazo. No obstante, esto le resultó difícil, ya que el cuchillo no pudo atravesar el hueso. Sin embargo, al despertarse al día siguiente, se dio cuenta de que podía romper el hueso, usando la fuerza en su contra. Lo hizo, y completó la A Ralston se le preguntó en una entrevista, si alguna vez haría público su metraje. Y aunque entendió la intriga y el interés detrás del concepto, lo rechazó cortésmente, afirmando que se trataba de un video privado y personal, hecho para su familia y amigos. Fue en una escuela que tuvo lugar el 16 de abril de 2007, en el campus del Instituto Politécnico de Virginia, y la Universidad Estatal en Blacksburg, Virginia, Estados Unidos. Un estudiante de último año en Virginia Tech disparó a 32 personas e hirió a otras 17 en 2 ataques separados, aproximadamente con 2 horas de diferencia, antes de su. Este tipo envió un paquete de medios a NBC.
Era un manifiesto que contenía decenas de fotos, páginas de escritos, y casi media hora de grabaciones en video de él mismo. En última instancia, NBC decidió mostrar solo 2 minutos, de los 25 minutos de secuencias de video, reportados en su transmisión del paquete de medios que recibieron. Lo más probable es que NBC aún tenga la cinta completa. En diciembre de 1999, al reportero de la revista Time, Tim Roach, se le dio acceso a 5 cintas de video, grabadas por los que los investigadores habían descubierto, describiendo sus motivos, y recitando una especie de lista de entre otras cosas. Tim publicó un artículo sobre las cintas, el 20 de diciembre, poco después de verlas, y las denominó cintas del sótano. En 2003, se lanzó una grabación de 15 minutos de los que disparaban en el Rampart Ridge, y en 2004, un cortometraje que los dos habían creado para la escuela, 5 meses antes de la En 2006, los tribunales le dijeron al alguacil, Ted Mink, que ahora se le permitía publicar el metraje restante si lo deseaba. Pero finalmente se negó a hacerlo, por temor a que algunos jóvenes con problemas pudieran inspirarse en las grabaciones. Posteriormente, un portavoz de la oficina del alguacil confirmó que las cintas habían sido destruidas, y que no se sabe que existan copias, lo que significa que las cintas se perderían para siempre si fueran verdaderas. Amanda Fielding es una reformadora de políticas de droga, mejor conocida por su investigación sobre la conciencia y las psicoactivas, que realiza a través de su organización sin fines de lucro. También es experta en la práctica de la trepanación, un antiguo procedimiento médico en el que se corta un pequeño orificio en el para aliviar una variedad de dolencias, o incluso para alcanzar un estado de conciencia superior. Después de no poder encontrar un médico dispuesto a realizar la operación en ella, Amanda se realizó el procedimiento ella misma. La película era una colección de imágenes de la operación, y de su mascota, Birdie. Su primera proyección pública conocida fue en 1978, en Nueva York, en la que al menos un miembro de la audiencia se desmayó. Durante mucho tiempo, muchos pensaron que la película estaba completamente perdida, debido a su cantidad increíblemente limitada de proyecciones, hasta que se volvió a mostrar públicamente en abril del 2011 en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres. La película completa nunca ha aparecido en línea. La transmisión final de Sea Lightning, también conocida como la transmisión Crywank, es una transmisión en vivo del 2017, donde la trabajadora Sea Lightning tuvo un colapso mental durante un programa de cámara en vivo. Si bien, muchos de sus programas y registros de chat más antiguos se han archivado en varios sitios web para adultos y tableros de imágenes. Hasta ahora no se han recuperado registros de audio, video o incluso de chat de esta transmisión, a pesar de los detalles consistentes que se conocen al respecto. El 5 de octubre de 1999, Darren Drozdov luchó contra D'Lo Brown en un combate 1 a 1 durante una grabación de SmackDown. El partido continuó según lo planeado, y en los segundos finales del partido, Brown ejecutó incorrectamente a Drozdov. Droz admite que su camisa estaba suelta, por lo que Brown no pudo agarrar a Droz lo suficiente para realizar correctamente la finalización. En cualquier caso, casi 548 libras de su peso corporal aterrizaron en la cabeza de Droz, fracturando 2 vértebras del cuello. Lo llevaron de urgencia a un hospital cercano, donde una cirugía exitosa en su cuello le salvó la vida. El partido se grabó en su totalidad, pero debido a que el partido se grabó días antes de su emisión, aún había tiempo para eliminar las inconsistencias. Debido a esto, los técnicos han retenido las imágenes del partido, y han decidido no publicarlas en ningún formato.
El 23 de mayo de 1999, el luchador profesional, Owen Hart, se cayó de las vigas del Kemper Arena, en Missouri, durante una grabación. El accidente fatal filmado, ocurrió mientras hacía una acrobacia, donde estaba para ser bajado al ring por un arnés, antes de su lucha por el campeonato intercontinental, contra su compañero luchador, El Padrino. Se suponía que el arnés debía desengancharse cuando estaba a unos pocos pies por encima del ring, para darle un efecto cómico. El arnés se soltó accidentalmente, lo que provocó que Owen cayera 24 metros con el pecho primero sobre la cuerda superior, y se arrojara violentamente dentro del ring. El impacto de la caída lo hirió gravemente, y luego en el hospital, por un traumatismo contundente en el pecho. Fue una periodista estadounidense que ganó notoriedad, y es recordada principalmente por sus en vivo. La mañana del 15 de julio de 1974, Christine se dio un en plena televisión abierta, tras lidiar un largo tiempo con una fuerte depresión. La noticia y las imágenes sorprendieron a miles de personas, ganando los encabezados de los periódicos a nivel nacional. Tras el suceso, la familia de Christine pidió al canal evitar que el metraje fuese liberado al público. La cinta original de video, así como una copia, fueron confiscadas por la policía de Sarasota como evidencia, y posteriormente entregadas a su familia. Ellos han declarado haberlas destruido. Existía el rumor de que una tercera copia está almacenado en los archivos de la Comisión Federal de Comunicaciones, aunque la misma organización lo ha negado. La película titulada El Cuervo fue su primer y último papel como estelar, debido a que Brandon repentinamente, mientras grababa una escena de la película. Según las fuentes, el accidente sucedió durante una escena que consistía en Brandon siendo alcanzado por el disparo de una pistola mientras entraba a una habitación. Para esta clase de escenas, se utilizan cartuchos inertes o de fogueo. Sin embargo, con tal de abaratar costos, para la escena se utilizaron balas de verdad, pero sin proyectil, el cual era removido por los encargados del manejo de armas. Se grabó la escena varias veces con estos cartuchos, pero Brandon no quedaba satisfecho, así que llamó a hacer otra toma. Durante esta nueva toma, los actores no se habían percatado de que un proyectil verdadero había quedado atrapado en el cañón del arma que estaban usando, causando que, al detonar el cartucho vacío, el proyectil alojado en el cañón fuese disparado con la misma velocidad que una bala común, alcanzando el de Brandon y causándole una herida mortal. Brandon murió después de 5 horas de operación para intentar salvarle la vida. Su fue filmada por las cámaras que se usaron para hacer la película, pero el metraje nunca fue revelado al público. El 5 de octubre del 2003, el entusiasta de los osos, Timothy Treadwell, y su novia, fueron atacados brutalmente por un oso pardo, mientras acampaban en el Parque Nacional Katmai. Posteriormente, se encontraron 6 minutos de audio, grabado durante el ataque en la cámara de video de la pareja, con la tapa del lente todavía puesto. A pesar de que le hicieron una recreación, el fragmento original no se ha revelado al público. Dawn Brentsau era una entrenadora que trabajó con varias orcas en SeaWorld Orlando. En 2010, fue trágicamente asesinada por Tilicon, la orca macho más grande en cautiverio. El animal tomó a la entrenadora del pelo y la agitó violentamente en el agua. Al intentar detenerlo, Tilicon ya había engullido el brazo de Dawn. La autopsia reveló que la muerte se debió a ahogamiento y traumas contundentes, además de su médula espinal seccionada y fracturas en la mandíbula, costillas y una vértebra cervical. Tilicon había estado involucrado en la de otras 2 personas más en el pasado. El incidente fue documentado en la película Blackfish, del 2013. La de Dawn fue grabada en video, pero no ha resurgido hasta el día de hoy. El
El 4 de septiembre del 2006, el experto en vida salvaje australiano, Steve Irwin, también conocido como el cazador de cocodrilos, fue atacado fatalmente por una mantarraya, mientras filmaba un documental titulado El más mortífero del océano, en la Gran Barrera de Coral. El ataque, así como las secuelas, y presumiblemente, el momento real de la muerte, fueron capturados por la cámara. Debido a una regla impuesta por Irwin, los camarógrafos no debían dejar de grabar si algo empeoraba, ya que eran estos momentos de peligro genuino, que dieron ventaja a los documentales de Irwin. El video de Steve es el único ataque de mantarraya que ha sido grabado en la historia. Las imágenes resultantes fueron entregadas a las autoridades de Queensland, quienes se dice que eventualmente lo devolvieron a la familia de Irwin, quienes, a su vez, dicen que lo destruyeron. Supuestamente hay una grabación perdida de la muerte de John F. Kennedy, la cual fue tomada por una mujer, quien fue apodada como Señora Babushka. Se le nombró así, por su peculiar vestimenta rusa. No se sabe si realmente filmó el momento exacto o no, aunque lo más probable es que sí, porque en algunas fotografías tomadas, se le ve a ella con una cámara. Pero encontrar dicho fragmento, resulta prácticamente imposible, ya que el paradero de esta mujer, es totalmente desconocido. Armin Meiwes fue un técnico alemán que ganó notoriedad por haber e ingerido el cuerpo de Bernd Brandes como parte de una práctica sexual. El 9 de marzo del 2001, ambos se reunieron tras haberse conocido en un foro de internet para efectuar el acto de Meiwes fue arrestado al año siguiente y en 2004 fue sentenciado a 8 años y 6 meses de prisión. Finalmente, en 2006, fue otra vez sentenciado a cadena perpetua. En diciembre del 2002, un universitario alertó a las autoridades alemanas sobre las publicaciones de Meiwes en el foro. La policía irrumpió en el lugar para arrestarlo, encontrando los restos de Brandes y una cinta de video. 4 horas de video fueron grabadas de este acontecimiento, mostradas durante el juicio a Meiwes. Se dice que la audiencia que logró verla, requirió terapia de lo traumante que era el metraje. Desde entonces, la cinta permanece bajo llave por las autoridades alemanas, y cualquier intento de liberarla, es nulo. Fue una de las personas más buscadas en su momento. Fue asesinado en una emboscada, realizada por un equipo de los Estados Unidos, en una residencia de Pakistán. Luego de su hubo informes de que el gobierno de Estados Unidos tenía fotos de su cuerpo, y hasta el día de hoy, se mantienen resguardadas al público, por considerarse material clasificado, y de seguridad nacional. El propio presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, Barack Obama, finalmente decidió no publicar las fotografías, declarando que no eran trofeos. The Skywayman es una película estrenada en 1920, dirigida por James P. Hogan, distribuida a través de la compañía Fox Film Distribution, hoy conocida como 20th Century Fox, y protagonizada por el ese entonces famoso piloto de aviones, Homer Locklear. La película es más conocida por el fatal incidente ocurrido el último día de grabación, el cual acabó con la vida de los pilotos que lo abordaban, entre ellos Locklear. El suceso fue grabado, y luego añadido a la película, para su posterior estreno en cines. Hasta ahora, ninguna copia de la cinta ha aparecido, por lo que se considera perdida. El Arca de Noé es una película sonora de 1928, basada en la famosa historia bíblica. La película es mejor conocida por su escena de inundación, que supuestamente ahogó a 3 actores, hirió de gravedad a otro, y casi se cobró la vida de un joven, elegido como extra en la escena. Los espectadores pueden ver fácilmente a los actores luchando por mantenerse con vida en una gran cantidad de agua utilizada para la escena. Cuando la película se estrenó en Nueva York, tenía 135 minutos de duración.
La película recibió duras críticas por su mala implementación del sonido, y por la escena de la inundación antes mencionada. Para la versión de lanzamiento amplio, se recortaron 35 minutos para corregir esas críticas. La versión más larga de la escena de la inundación, aparentemente fue más inquietante, y según los informes, incluso contenía algunas tomas, cuyos actores se estaban. La versión de 100 minutos, es el único corte de la película que sobrevive. Los 35 minutos antes mencionados, no se han visto desde su estreno. Jonathan Thompson, creador del canal de YouTube, The King of Random, en un accidente de parapente, según las autoridades. El youtuber de 38 años, desapareció el lunes por la noche, cuando estaba practicando un vuelo, cerca del parque estatal, Sand Hollow. Su cuerpo fue encontrado varias horas después, gracias al GPS de la cámara GoPro, que llevaba consigo. Las autoridades están investigando el accidente, y continúan analizando el video del parapente, para tratar de determinar cuál fue la causa. Su video jamás fue mostrado al público, y los únicos que lo poseen son las autoridades. Dina Kempson, de 23 años, el 17 de julio del 2010, en un aparatoso accidente, cuando su vehículo utilitario deportivo cruzó la barrera central, volcándose varias veces, hasta estrellarse contra unos árboles. Según el forense, Dina instantáneamente. Sus padres estaban desconsolados, después de que los bomberos filmaran los restos mortales de su hija con un celular, en lugar de sacar el cuerpo del auto. Meses después, un excuñado les envió a los padres de Dina el video bastante gráfico de la cruel escena. Lo único que está ahora disponible en internet son solamente fotografías del estado del auto. El piloto que estrelló el helicóptero que transportaba a Kobe Bryant, violó las reglas de vuelo, al volar en condiciones donde no podía ver, y no tomó medidas alternativas, lo que lo llevó a volar a ciegas hacia la niebla, donde se desorientó tanto, que pensó que estaba ascendiendo, cuando en realidad estaba decayendo. Si bien, nunca hubo una grabación, sí existe un pequeño fragmento de audio, el cual fue grabado segundos antes del accidente. LA from Willow IC with an update. We have limited spread in the brush. We are still holding the fire. Forward progress has been stopped at a 30 by 30 spot. We have potential 3 DOAs. We have Lost Hills Sheriff on scene and also MRCA. Colin Scott, de 23 años, en un intento ilegal de sumergirse en las piscinas termales del parque estadounidense Yellowstone. El accidente fue registrado por la hermana de la víctima, grabado en su teléfono móvil. Los espeluznantes detalles salieron a la luz, luego de una solicitud de libertad de información, por parte de las noticias de la televisión local. Dijo que la pareja había estado buscando específicamente un área para sumergirse en las aguas termales, a pesar del peligro potencial y las señales de advertencia. Su hermana estaba grabando un video de su hermano mientras se agachaba para probar el agua, antes de que resbalara y cayera. Las autoridades no compartieron el video o una descripción de su contenido, por sensibilidad a la familia. Más tarde, los equipos de rescate encontraron su cuerpo en la piscina, pero abandonaron los intentos de recuperarlo, debido a la disminución de la luz disponible, el peligro para ellos mismos, y una tormenta eléctrica que se acercaba. Al día siguiente, los trabajadores no pudieron encontrar restos significativos en el agua hirviendo. Se disolvieron antes de que pudieran ser rescatados. Era un a sueldo de las 5 familias de la mafia de Nueva York. Tras sus condenas por Richard participó en una serie de entrevistas en las cuales afirmó haber entre 100 y 250 personas durante casi 40 años.
Se han realizado 3 documentales y un largometraje sobre Richard, basados en su biografía y en los resultados del grupo especial que consiguió llevar a Kuklinski ante la justicia. Las confesiones de los que hizo en sus entrevistas no han sido corroboradas oficialmente y miembros de los clanes mafiosos disputan su papel como dentro de su organización. Pero la policía cree que al menos a varias docenas de personas, por encargo de los jefes de la mafia, y por iniciativa propia. David Parker Ray era un en serie que tenía un remolque donde a mujeres. Cuando a una mujer, la ataba en una silla de examen ginecológico y ponía una grabación de las reglas que se llevarían a cabo. La cinta original fue grabada el 23 de julio de 1993, y posteriormente, se le hizo una recreación, con solamente 40 minutos de duración. Ray ponía esa grabación a sus prisioneras, poco antes de el 11 de junio de 1981, en París, Francia, Issei Sagawa y devoró parcialmente a Renée Hartevelt, una mujer con la que rápidamente se obsesionó. Además de grabar toda la carnicería, Sagawa también tomó un total de 39 fotografías, que muestran cosas realmente asquerosas, que realizó con ella. Todas las imágenes gráficas de la escena del crimen, y las fotografías de la se publicaron en las fotos de la revista en diciembre de 1983, pero se presume que las supuestas cintas están en posesión de la policía francesa. Es poco probable que surjan por obvias razones. Los maníacos de Dnepropetrovsk es el nombre que los medios de prensa internacionales le han dado a unos asesinos responsables de una serie en Dnepropetrovsk, en Ucrania, en junio y julio del 2007. El caso ganó notoriedad debido a las grabaciones de algunos de los crímenes que fueron subidas a internet. Uno de los tantos videos grabados por los mismos fue llamado Three Guys, One Hammer, y creo que no hace falta dar detalles de esto. Era una joven de 19 años con grandes sueños, según sus padres. Poco después de que Karina se mudara por su cuenta, comenzó a consumir. Sus padres intentaron repetidamente intervenir con el nuevo estilo de vida de Karina, pero eso solo hizo que se sintiera más sola. Aunque hizo varios intentos de sobriedad, sus padres creen que fue la conexión de Karina con el tráfico de Oklahoma lo que la llevó a su desaparición. El 13 de octubre de 2011, fue encontrada en una bolsa de lona detrás de una tienda de comestibles. Una mujer que se pensaba tenía una copia del video, acordó reunirse con la policía, pero no se presentó porque tenía miedo de presentarse. La policía reveló que puede haber un video gráfico de Karina. El 3 de julio, la policía registró una habitación de motel en el sur de Oklahoma, donde se alojaba la mujer, identificada como Mindy Courier. La policía recuperó una computadora portátil, 2 unidades SID, 2 cámaras, y 4 teléfonos móviles. El detective Angelo Orfis redactó en la declaración jurada: durante los últimos meses, hemos aprendido de varias fuentes que existe una grabación de video digital de Karina Saunders, pero hasta la fecha, nadie en las fuerzas del orden ha podido confirmar la existencia de este video. Maury Travis fue uno de los depredadores más viles de principios de la década del 2000. En su transcurso, a más de 20 personas, en su mayoría mujeres. Todo el tiempo documentando sus crímenes en video. Travis se aprovechó de las comunidades marginadas y empobrecidas de Missouri. Travis fue arrestado por una denuncia penal federal, y mientras estaba bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, fue alojado en una cárcel de Missouri. Los investigadores descubrieron una cámara de en la residencia de Travis, instrumentos de recortes de periódicos de él mismo, y cintas de video de Travis. Una cinta creada por los de Toolbox, Lawrence B. Taker y Roy Norris, que detalla la
de su víctima final, quien fue una mujer, se utiliza para insensibilizar a los agentes del FBI y a la... Hay un documental en línea en el que se pueden ver imágenes del juicio. Afuera de la sala del tribunal, hay personas que huyen de la escena, mientras se reproducen las cintas. En esos pocos segundos, se pueden escuchar las únicas secciones públicas disponibles del audio. Realmente aterrador. Una mujer de Alaska estaba dando un paseo por el centro de Anchorage, poco después de las 4 p.m., cuando notó una tarjeta de memoria digital en el suelo, y la recogió. La policía dice que el contenido guardado en la tarjeta SD pudo haber ayudado a resolver un crimen. Las autoridades de Anchorage anunciaron el arresto de Brian Steven Smith, de 48 años, por el de una mujer que tenía 30 años. Smith fue detenido en el aeropuerto internacional de Anchorage. Ha sido acusado de en primer grado. La tarjeta estaba etiquetada como en el centro de Marriott, y contenía 39 imágenes y 12 videos, todos mostrando lo que parecía ser un a manos de Smith, quien tenía una especie de acento que sonaba inglés cuando hablaba, según documentos de acusación, presentados por los fiscales de Alaska. Durante una comparecencia ante el tribunal, un juez fijó la fianza de Smith en $750,000 y nombró a un defensor público para que lo representara. Smith aún no se ha declarado culpable. Leonard Thomas Lake, también conocido como Leonard Hill, y una variedad de otros nombres, fue un en serie estadounidense. A mediados de la década de 1980, él y su cómplice, Charles, a unas 11 o 25 personas, en una cabaña remota en el condado de Calaveras, California, en las estribaciones de Sierra Nevada, a 150 millas al este de San Francisco. Después de su arresto en 1985 por cargos ilegales de armas, robo y fraude, Leonard se tragó de cianuro que había escondido en su ropa, y 4 días después. Los restos, las cintas de video, y los diarios encontrados en la cabaña, confirmaron más tarde la participación de Charles, y se utilizaron para condenarlo por 11 cargos de capital. Este es un pequeño fragmento de las tantas cintas de video, encontradas en un búnker, perteneciente a Leonard Lake. Eran una pareja de británicos, quienes se dieron a conocer en todo Reino Unido, por participar en una serie de ocurridos en Gran Manchester, entre 1963 y 1965. Al prepararse para su próxima víctima, estos decidieron grabarlo con una pequeña grabadora. La cinta se reprodujo durante el juicio en 1966. El tribunal mantuvo el silencio mientras se reproducía el video. En este se podía escuchar a ambos darle órdenes a la infante, prometiéndole dejarla libre si hacía lo que le pedían. Si desobedecía, la amenazaban con... También se le escucha llorando y preguntando por sus padres. Paul Bernardo y Carla Homolka eran una pareja canadiense, anteriormente casada, que se grabaron en video mientras a varias adolescentes, a 3 de las cuales también fueron apodados Ken y Barbie, debido a su buena apariencia y antecedentes ricos. El primer segmento del video, titulado Carla, Tammy y yo, de Bernardo, no se mostró al público ni a los medios de comunicación. De la poca información que pude recaudar sobre este misterioso álbum, es que este fue creado por un tal Senjin, y que mezclaba música con fragmentos de audio de material ilegal. El único indicio existente de este supuesto álbum es lo que vendría a ser su presunta portada. Philip Crism es un exalumno de una escuela de secundaria, ubicada en Massachusetts, quien fue condenado a cadena perpetua, después de ser acusado por la de una maestra de álgebra.
El video fue grabado por una cámara de seguridad, y ahora ya se encuentra disponible en YouTube. Fue un cortometraje de Marilyn Manson, en su primer esfuerzo cinematográfico, que se filmó en una noche entre 1996 y 1998. El corto se grabó en una fiesta, en una casa real que Manson estaba presentando, e involucraba a una actriz, que interpretaba a una joven groupie, quien era obligada a hacer cosas cada vez más perversas e inquietantes, frente a los invitados desconocidos de Manson. La película comienza con Manson, chupando el de su compañero de banda, a través de un condón, en la fiesta de la casa, antes de que la groupie llegue a la puerta poco después. Luego la invitan a entrar, donde las cosas se vuelven cada vez más extrañas. La presionan para que beba la de otro de los integrantes de la banda, en una copa de vino, cosa que finalmente hace. El resto del corto, no se ha aclarado del todo. Diversión sin Límites, es una red internacional, creada por Peter Scolly. Cuando Scott fue detenido, las autoridades encontraron varias cintas de video, las cuales eran comercializadas en la red profunda. Se desconoce si las grabaciones fueron archivadas, o simplemente erradicadas por la policía. Algunos usuarios aseguran que dichos videos, aún existen en la red profunda. Él, es una película de 1974, que hace referencia vagamente a la vida de Jesucristo, con contenido pornográfico homosexual. El protagonista de la película, es un hombre con una obsesión erótica con Cristo. Han resurgido unos cuantos fragmentos relacionados con la película, incluidos algunos anuncios publicitarios promocionales. Además de que la identidad del difunto actor que interpreta a Jesús, fue descubierta como Gustav von Will, en una publicación de blog, gracias a la correspondencia de su expareja, Vinnie Parrillo. Aunque la existencia de la película ha sido innegablemente probada, no se han visto imágenes reales desde 1974. Posiblemente fue prohibida debido a su concepto sacrílego. Joseph Edward Duncan III, fue un en serie y delincuente estadounidense, condenado a cadena perpetua desde el 2005. Los abogados de Duncan retiraron su demanda de copias de cintas de video perturbadoras encontradas, después de que los fiscales dijeran que no usarían las cintas durante el juicio. Las cintas se encontraron en el vehículo de Duncan, después de ser arrestado. Si bien, los fiscales no han revelado exactamente lo que hay en las cintas, han dicho que son imágenes gráficas civiles, de contenido ilegal. La leyenda urbana comenzó en 2006, después de que se subiera a internet un video realmente extravagante. Se dijo que el video había causado locura y pensamientos. Se cree que el video contiene una pista de audio de tono alto, mientras comienzan a aparecer imágenes demasiado fuertes. Después de que muchas personas comenzaron a quejarse del video, el gobierno de Estados Unidos lo eliminó y nunca se volvió a ver. Algunas personas dicen que el video era un con mensajes subliminales, que se utilizan para reclutar miembros, para proyectos de control mental. Es un supuesto video de shock, en el que 3 orangutanes quedan horriblemente por una trituradora. El nombre del video usa la misma redacción que 2 chicas, 1 copa. Sin embargo, hay un debate sobre si en realidad existe, ya que las únicas pruebas de la existencia del video son solamente personas reaccionando, mientras se reproduce un ruido de orangutanes, mezclado con música hip hop. Los usuarios han argumentado que el video es falso, ya que lo único que el espectador podía apreciar era únicamente el audio. Si llegase a ser verdad, es posible que esté muy por debajo de internet. Decidí mencionar estos 4 enigmas en un solo puesto, porque no hace falta explicarlos uno por uno.
Todos estos son falsos, no existe ninguna prueba que respalde la existencia de estos supuestos videos macabros sacados de la red profunda. Son solamente leyendas urbanas, bastante malas, con temática muy poco convencional, y exponiéndolos de manera muy infantil. Saki Sanobashi, o mejor conocido como Go for a Punch, es un supuesto anime, proveniente de la red profunda. Un hombre anónimo, afirmó haber visto un anime peculiar en una página, donde el nombre se mostraba como Go for a Punch, seguido de algunos personajes que aparecían como simples cuadrados. La trama del anime, trata sobre un grupo de adolescentes, que se encuentran encerradas en un baño. A causa de la desesperación, todas entran en la locura, y finalmente termina en un desastre. A pesar de la muy escasa información, y de que la única evidencia era un mensaje en 4chan, el tema cobró relevancia en 2019, cuando se realizó una búsqueda para encontrar este supuesto anime. Ese mismo año, un usuario de Reddit, identificado como autor de la anterior publicación, confirmó que la historia era falsa, y que dejaran de buscar algo que no existía. Este es el nombre dado a un supuesto video snuff, encontrado en la laptop de una persona, cuyo nombre no puedo ni pronunciar. Se decía que hacía llorar, incluso a los veteranos de la policía de Nueva York. Según los informes, el video en cuestión, muestra a Trump, en un hotel de Moscú, viendo a dos prostitutas en una cama, en la que supuestamente dormían los Obama. El incidente supuestamente tuvo lugar en 2013, cuando Trump estaba de visita en Rusia, para asistir al Miss Universo. Si la cinta en realidad existe, es probable que el presidente ruso, Vladimir Putin, esté en posesión de dicha grabación. Esta es una de las tantas creepypastas que se hacen pasar por verdaderas. Trataba de un supuesto video, en el cual estaban involucrados una mujer, un hombre, y lo que parece ser, un simio sin pelaje. El video se consideró como verdadero durante un largo tiempo, hasta que finalmente fue desmentido, porque las personas que aseguraban haberlo visto, no eran capaces de filtrar ni un fragmento, o alguna otra prueba, para corroborar en la existencia del presunto video. R-73, es una supuesta película que apareció misteriosamente hace varios años, en algún lugar de la red profunda, y que se dice que contiene el material más fuerte jamás visto. Más de 2 años, después de su distribución confidencial, a través de la web profunda, se lanzó en DVD, con una versión recortada. Dicen que pasó de durar 3 horas y media, a recortar su contenido, apenas 1 hora y cuarto, evitando las peores partes, para poder llevarlo a la legalidad. Realmente no hay mucha información respecto a esta película, pero se dice que muestra cosas realmente atroces, incluso llegando a superar el video de Daisy. En 2008, Mark L. Rosen fue contratado como entrevistado para un documental de 76 minutos de duración que explora el mito urbano y la historia de las películas snuff, una película en la que alguien es en cámara por los perpetradores involucrados, y el producto final se vende para obtener ganancias financieras. El documental explora el tema en 5 capítulos, y un epílogo adicional, y recopila entrevistas de historiadores del cine, directores, y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Tras el lanzamiento del documental, se especuló mucho sobre si la historia de Rosen era auténtica o no, y no se creó simplemente con fines dramáticos, en nombre de los realizadores. Esta idea se sugiere además en el avance del documental, que utilizó la mala dirección, para sugerir que una película misteriosa que recibieron, y reportaron a la policía, era la de la historia de Rosen. Si hay que creer en su relato, se desconoce si la película en cuestión, alguna vez fue recogida por un distribuidor, o un coleccionista privado. Sin embargo, como tampoco hay evidencia física de un intercambio comercial, para agregar credibilidad a su caso, divide aún más la brecha sobre si la película existe o no. Este es un supuesto episodio perdido de Bob Esponja, el cual fue transmitido en Brasil.
Este era un capítulo normal, pero algo que lo destacó del resto, es que en una de sus escenas, aparece Calamardo con su emblemático clarinete, tocando accidentalmente una nota, mejor conocida como la nota marrón. Según encontré en internet, la nota marrón tiene un fuerte efecto hacia los humanos, la cual afecta a los intestinos, provocando diarrea. Hemos llegado al final de este video, espero y les haya gustado, y si fue así, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete al canal por más videos. Yo soy Camper0, y ahora, ve a descansar.